Venustiano Carranza del Instituto de Reinserción Social, les damos la bienvenida a esta tercera sesión del conversatorio Oratoria y Liderazgo. Les presento a mi compañera Fabi, que nos va a estar acompañando, y el que también nos va a estar acompañando es Ricardo González. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente, muchísimas gracias. Qué bien. Hola, buenas noches a todos. Listo, ya compartí y ahora Ricardo, sí, pues estoy con ustedes. el micrófono es tuyo. Bienvenido nuevamente. Pues muchas gracias, de verdad un placer estar esta tercera sesión con ustedes, espero que les estén siendo de utilidad. Si se acaban de integrar, espero que vean las primeras dos, quizás les ayude bastante a combatir los nervios que de repente tenemos. Y dentro de este tema de cómo combatir los nervios, me hacían alguien dentro de mis contactos que estuvo viendo la transmisión, la petición de que diera técnicas para evitar los nervios. Dicen por ahí que el discurso que amerita la pena nunca va a estar libre de nervios. Hay gente que quizás ya por su experiencia puede que ya no los sienta o los tenga más dominados. Sin embargo, yo conozco muchos grandes oradores, predicadores, incluso actores y estandoperos que antes de pasar al escenario les da todavía ese nervio, sienten ese escalofrío en la espinita y es netamente natural. ¿Cómo los vamos a empezar a dominar? Yo les hablaba, no recuerdo si fue en la sesión 1 o en la sesión 2, de la técnica de respiración que los hindús le llaman pranayama, que es, según ellos, la respiración divina. Prana, respiración, llama, según yo, es divino o al revés. Espero no haberme confundido, pero bueno, les decía, uno se va a tapar una fosa nasal. Vamos a comenzar yo con la izquierda, inhalamos por la derecha, vamos a empezar con un tiempo sencillo, 4 segundos, inhalas, 1, 2, 3, 4, esto, insisto, con la nariz tapada, van a dejar el aire adentro un segundo, se cambian la fosa, la que van a tapar va a ser la derecha y van a exhalar por la boca. Pero esto va a ser el doble de tiempo, es decir, inhalamos en 4, exhalamos en 8. Decíamos que esto es para evitar el envenenamiento con el dióxido de carbono, porque muchas veces con los nervios empezamos a hiperventilar y créanme que no es nada bueno. Hay gente que incluso se desmaya. Yo les hablaba al principio, no hay nada de miedo de pasar al público. Pasar adelante es un gran honor, hay que disfrutarlo. Vamos a ser el centro de atención, aprovechémoslo para que sea algo positivo. La segunda forma, pueden hacer estiramiento. En el caso de un servidor, esto es una experiencia netamente particular. Yo cuando voy a pasar al frente, cuando voy a dar algún discurso y sí me siento un poco nervioso, depende, a veces voy con saco, voy con corbata, simplemente me quito el saco y empiezo a hacer una especie como de sombra, a boxear. Digo, yo no soy boxeador, pero lo que intento es estirar mis músculos para empezar a poder fluir. Incluso, insisto, como si fuera un verdadero boxeador, bending, banding, que es el movimiento lateral y el de hacia enfrente y hacia atrás, para que pueda yo empezar a desestresarme, pueda yo a fluir, a circular mi sangre. Insisto, hombros hacia atrás, orejas a los hombros, barbilla a los hombros. Esto me va a ayudar porque muchas veces nos tensamos y yo he visto amigos, incluso a mí me ha pasado, que de repente nos da un calambre. Esto nos va a ayudar bastante. Otra técnica, pongan una pieza de música en su celular, la que más les guste bailar, las que más les guste escuchar. Antes de pasar al público yo les decía, vean en qué momento van a pasar, calcúlenlo, váyanse al baño, o a un pasillo retirado de donde vayan a estar, pongan esa música y empiecen a bailar si ustedes gustan.
Ricardo, ¿por qué a bailar? Tenemos todo esto que es nuestro cuerpo, y el cuerpo habla, dice el doctor Alan García en su libro Pida la Palabra. Hay que dejar que el cuerpo hable, expresarnos de manera no solo oral, sino también corporal. Obviamente tenemos un rostro, vamos a gesticular, entonces vamos a hacer que nuestro cuerpo, antes de que nosotros pasemos a ese lugar donde nos van a estar poniendo atención, nosotros tenemos forzosamente que desestresar el cuerpo antes, si es que nos sentimos estresados. Insisto, si alguien dice, yo soy bien papá, el mero chipocludo, yo paso luego, a mí no me da miedo, excelente, no hagan nada de este ritual, de esta rutina extraña. ¿Qué más les iba a decir? Importante, muy importante, siempre tienen que hacer ustedes uso de la voz con conciencia. Ahorita, para empezar este tema, le pido por favor a mi querida Fabi que nos ayude con la lectura de El Decálogo del Orador Joven de José Muñoz Cota. Antes de, denme un segundo por favor. Lo siento, antes de comenzar les voy a hablar quién fue. Gracias. José Muñoz Cota fue uno de los más grandes oradores que ha tenido este país. Él participó en un concurso que se llamaba El Universal, que era precisamente por parte del diario El Universal. Actualmente el periódico lo sigue haciendo, pero ya no como parte de El Universal. Ahora se llama el concurso México tiene la palabra. Pero grandes personalidades participaron ahí, desde Porfirio Muñoz Ledo, incluso la maestra Elvester Gordillo, gente que ha dedicado parte de su vida a hablar en tribunas públicas, como son ya sea la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Y bueno, José Muñoz Cota ganó a la edad de 19 años ese concurso. Fue maestro de oratoria y dejó varios libros que desgraciadamente actualmente no se les han hecho la justicia que se merece. Uno de estos libros es El hombre es su palabra, donde nos habla de la ética que tiene que tener el orador. Ahorita vamos más adelante de este conversatorio a hablar de los tropos literarios, pero es primero importante que conozcamos parte de la ética que debe de tener un buen orador, porque hablar en público es una responsabilidad. Si me puedes echar la mano, mi querida Fabi, te lo voy a agradecer en demasía. Esta nota la sacamos del periódico, pero en la parte de abajo vienen específicamente los puntos y vamos a hacer solo lectura de ellos. Si te parece bien, échame la mano, mi querida Fabi. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande para las personas que nos están viendo, a ver si se puede leer correctamente. Y si no, les dejamos el link ahí adjunto junto con el nombre. Dice, leamos juntos a José Muñoz Cota. 1. Hablar en público y hablar bien es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. 2. El orador señala caminos, tiene el compromiso de no equivocarse. 3. Que no hable quien no sepa lo que dice. La cultura universal no es un instrumento para el éxito del discurso, es el alma de la palabra. La tribuna no es asilo para la ignorancia. 4. El artesano hábil cuida su herramienta de trabajo. El orador estudia y pule su lenguaje. Abreva en un modelo de los grandes maestros. 5. Todo fondo implica forma. No hay discrepancia. La verdad no está reñida con la belleza. Persuadir y convencer son tiempos unidos de estilos discursivos. 6. Los enemigos de la oratoria son tartamudos de la conciencia. Pensar y expresarse son parte de la vida indivisible y única. 7. Tarde o temprano el orador habla en nombre de la patria y se transforma en guía, orientador, en maestro. 8. La conciencia nacionalista se manifiesta mediante la expresión. Conciencia y expresión son ejercicio vital. 9. La oratoria de los jóvenes es el espejo de su personalidad. No se empaña ni se vende. 10.
No subas a la tribuna sin una causa justa que defender, no bajes de ella sin la incertidumbre de la dignidad cumplida. Con esto sabrás, joven orador, lo que entraña el valor de la propia estimación, que la palabra nace comprometida con el pueblo y la clase social a que se pertenece. Es un don magnífico, pero es una obligación impostergable. Muchas gracias, mi querida Fabi, por ayudarme con la lectura. Quizás habrá un punto que nos haya llamado más la atención que otro. Me gustaría que dejaran ustedes en los comentarios si algún punto les llamó la atención. Particularmente a mí, el punto 6, 7 y 10 son los que me cautivan y de verdad me hacen sentir hasta la piel chinita de la emoción. ¿Por qué? Número 1, recordaremos que el patrono de la oratoria es Demóstenes. Nos dicen los historiadores, un hombre bajito de estatura, no muy agraciado físicamente, e incluso era tartamudo. Imagínense un tartamudo que dirían, bueno, pues un tartamudo no puede ser buen orador. Él se ponía piedras en la boca e iba a los acantilados de la isla donde estaba, y él tenía como consigna, mi voz le tiene que ganar a las olas que están arremetiendo en contra de la isla, y daba discursos, los practicaba y después los decía en el ágora, después lo decía en el campo de batalla. Es importante ver que una discapacidad no nos va a impedir ser grandes oradores. Lo digo porque hay grandes oradores que incluso son invidentes, como el maestro Oscar Moguel, que fue diputado. Hay oradores que tenemos una discapacidad visual, como lo es un servidor, y que precisamente el uso de la voz, de la palabra, nos ha ayudado a salir adelante. Lo digo porque, hablando brevemente de mi historia personal, yo tengo nixtalmos, el movimiento involuntario del ojo, muchos lo llaman visco, vulgarmente se lo conoce a la gente que tenemos este problema como virolo, sin fin de epítetos hacia ciertas enfermedades, pero el punto es, cuando tú ejerces esta capacidad de hablar y de comunicarte de manera correcta, puedes superar una insignificancia como lo es este problema visual, o como lo es el ser ciego. Incluso hay grandes oradores, insisto, a nivel mundial que son ciegos, que dan grandes charlas, en fin. Luego viene esta parte de los tartamudos de la conciencia. Realmente quien está en contra de la expresión libre es aquel que calla una injusticia. Eso es algo que me llama mucho la atención. El maestro José Muñoz Cota también nos dice, la verdad no está reñida con la belleza. Él es de una muy vieja escuela de oratoria, lo que llaman la oratoria clásica. Actualmente está la oratoria que también llaman moderna. Aquí de repente, entre oradores o comunicólogos o comunicadores, hay un pique, un roce. Dicen, es que la oratoria clásica es muy forzada, es mucho grito, y ciertamente hay oradores que gritan mucho en sus discursos, pero la oratoria clásica va más enfocada a esta belleza que se le da al discurso con los tropos literarios, el jugar con las palabras, y eso es muy importante porque se puede decir la verdad, pero como lo dije la clase pasada con esta metáfora del rey que va a fallecer y uno de sus consejeros le dice la verdad, la moraleja es, la verdad se entrega como una piedra preciosa, envuelta en paños, de manera agradable. De lo contrario, es como si arrojaras una piedra en la cara de la persona que le dices la verdad. Muy bien. La oratoria está comprometida con la sociedad. El orador se convierte en maestro, se convierte en guía, se convierte en líder. Imagínense la responsabilidad de ser un líder. Tenemos la responsabilidad de estar informados, la responsabilidad de guiar a aquellas personas por las que estamos hablando, ya que somos la voz de aquellos que no tienen voz. Muy bien. Entonces, alguien me decía por aquí, oye Ricardo, es que con la oratoria tú puedes engañar a las personas.
Ahorita vamos a ver, ya habíamos visto la clase pasada, lo que eran los argumentos, cuál era su raíz etimológica. También hay algo que se llaman falacias, ahorita las vamos a ver. Me dice, con las falacias tú puedes engañar, tú puedes hacer que la gente haga lo que tú quieras. Claro que se puede engañar a la gente, eso no lo pongo en tela de juicio, pero por practicidad, incluso por practicidad, ya ni siquiera por ética, por practicidad, uno como orador no debe mentir, porque me creen la primera vez que les miento, me creen la segunda, me creen la tercera incluso, pero una cuarta, una quinta, el orador no puede empeñar su palabra porque es el espejo de su ser, dice el maestro Muñoz J. Entonces, si yo estoy mintiendo, ya no me van a creer, ya voy a ser un mentiroso cualquiera, un charlatán que habla bonito, un merolico. Ubican los merolicos de las ferias. Señora, para sus riumas, para su ciática, le traigo el aceite de caguama, O sea, hablan precioso, claro. Una retaíla que se la saben de memoria y tiene tantos beneficios el aceite de caguama, el ketoconazol, que curan el cáncer casi, ¿no? Pero tú sabes que es un merolico que está vendiendo su producto y que pues son mentiras, no hay que creerle. Y pues si le cree a alguien, pues está bien, hombre, ya se compró su menjurje y no le sirvió. El orador no es así, no es un merolico, no es alguien que simplemente hable por hablar o diga mentiras. Tiene que ser alguien que su palabra sea su presentación. Desgraciadamente el día de hoy ya no se le da tanto valor a la palabra como antes, pero antes en muchas sociedades, incluso en la nuestra, la palabra era el pagaré de un hombre o de una mujer. Muy bien, vamos a pasar rápido con los tropos literarios. Les decía yo que se tiene que dar belleza al discurso. Para eso, yo les decía, el discurso, la oratoria es un subgénero de la literatura. Vamos a valernos de las herramientas literarias entonces. Vamos a ir mencionándolos, los voy a decir de manera rápida, los voy a enlistar, voy a dar un breve ejemplo y si ustedes quieren más adelante pueden checarlo en internet, son muy fáciles de encontrar los tropos literarios y pueden ahondar en ellos. La primera es la sinéctoque, nombrar el uno por el todo. Se oye medio complejo a veces digo nombrar el uno por el todo. Si yo les digo, oye, no seas malito, invítame un taco, no significa precisamente que me vayas a invitar a un taco. Quizás te estoy pidiendo que me invites a comer. O viceversa, ¿no? Oye, mamá, vino mi amigo Pablo, vamos a echar taco. O sea, vamos a comer. No es que vayamos a comernos un taco entre los dos. Se ocupa mucho en la propaganda política. Por ejemplo, en la Alemania del Tercer Reich, Joseph Goebbels, cuando decía, tenemos que tener un enemigo en común, ocupaba, no decía a veces los judíos, decía simplemente el judío es el culpable de que Alemania esté como esté. O sea, no es que hubiera un solo hombre de raza o de religión judía, él se refería a todos los que tenían esa raza o esa religión. Fíjense qué importante es la sinéctoque para la oratoria y para la propaganda en sí. Luego viene la reiteración de los recursos, la reiteración de un concepto, que esto es la anáfora. Por ejemplo, vemos el discurso de Colosio, yo veo México. ¿Para qué sirve la anáfora? Nos va a hacer sentir a nosotros como auditorios integrados netamente a el orador. Dice Colosio, yo veo un México con hambre, yo veo un México con sed de justicia. Y de repente nos entra ese clip, yo también lo estoy viendo. Diría el reverendo Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño. Y ese sueño es que los hombres negros y los hombres blancos vayamos de la mano. Yo tengo un sueño. Y a veces, al escuchar ese discurso magnífico, I have a dream, decimos, yo también tengo ese sueño. ¿Qué otro recurso literario tenemos? La metáfora. La metáfora es muy importante, pero también se puede ocupar para hacer una falacia. Una metáfora es nombrar una situación quizás ajena a lo que se está viviendo en el momento, pero que coincide
por cómo es. Me voy a explicar de otra manera. A ver, una metáfora buena. Me decía alguien por ahí, historia real, oye, para que no cargues bultos de cemento mañana, mejor carga libros. Eso es una metáfora, porque el conocimiento pesa, pero la vida sin conocimiento pesa más. Ahí tenemos una metáfora. O sea, no es que vayas a trabajar precisamente como albañil, que no tiene nada de malo trabajar como albañil, pero ciertamente es un trabajo desgastante físicamente. Entonces, si tú no estudias, al rato te vas a tener que desgastar físicamente y no mentalmente leyendo algún libro. Metáfora, anáfora, sinécdoque, el símil, ese lo vemos mucho en la poesía. Tus ojos son como, ahí tenemos el símil cuando tenemos el conectivo como dos luceros. Tu pelo como rizos de oro. Ahí está el símil, cuando comparas una cosa con otra. Por ejemplo, si vemos el Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia, es muy rico en metáforas, en tropos literarios, también en el símil, perdón. Está el símil, está la anáfora, metáfora, sinécdoque, el hipérbatón, que es el hablar a veces de manera yuxtapuesta. Este principalmente sirve para la poesía. Por ejemplo, cuando un ejemplo muy, muy claro, muy palpable, no sé si llegaron a ver esa serie de iCarly. No es cierto, Drake y Josh era la serie. Cuando se van a pintar el cabello y ponen el texto, la mata. Y todo el mundo se queda así de la mata, de rojo se teñirá. Ahí estás viendo lo que es un hipérbatón. Digo yo, es hablar como el maestro Yoda. A veces esto, les digo, va más enfocada en las cuestiones literarias, porque cuando haces un verso tienes que hacer que rime una cosa con otra sin perder el sentido. Ahí se ocupa mucho el hipérbatón. ¿Cómo se ocupa en un discurso? John F. Kennedy, no te preguntes lo que puede hacer tu país por ti, pregúntate mejor qué puedes hacer tú por tu país. Ahí hay una hipérbatón, e incluso se podría considerar como un retruécano. No sé si se acuerdan cuando vimos en la escuela primaria los retruécanos, que decíamos, no es lo mismo huele a traste que ta. Entonces, ahí se ocupa un retruécano de manera chistosa, pero lo podemos hacer dentro de los discursos de una manera más poética. Insisto, recordando al maestro Muñoz Cota, recordemos que la verdad no está reñida con la belleza. El conocimiento universal es el alma misma del discurso. Esos son los principales tropos literarios, los principales. Hay muchísimos más. Está el sarcasmo, está la ironía. Recordemos que, por ejemplo, la ironía es decir algo completamente opuesto a lo que estamos diciendo, pero con esa intención. Oye, Ricardo, te ves muy delgado, ¿has bajado de peso? Y realmente, pues yo he subido de peso en la pandemia, por ejemplo. El sarcasmo es más hostil, precisamente viene de, no recuerdo si es griego o latín, perdónenme, aquí se me fue la etimología, sarcasmo, de la palabra rasgar. El sarcasmo muchas veces es hiriente, lastima, es grosero, pero se ocupa a veces en los discursos y tiene cierta validez dependiendo de cuál sea el mensaje que quieras dar. Ahí están, insisto, la mayor parte de los tropos literarios. ¿Hay más? Por supuesto que los hay. Podemos buscarlos en internet y, insisto, este conversatorio, ustedes mismos pueden ya volverse unos expertos usándolo, pues checando lo que hay en las redes sociales, lo que hay en las enciclopedias virtuales. Hasta aquí tenemos alguna duda, mis queridas amigas, amigos en las redes. Fabi, no sé si tú tengas alguna duda. Ay, se fue, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Haitiana? Amintia, perdón, Amintia. ¿Tenemos alguna duda? Sí. ¿O alguien? No, por el momento no. En las redes sociales no hay mucha actividad, mi querida Fabi.
Al parecer no. Entonces, pues vamos a seguir con el tema y ahorita si aparecen aquí algunas dudas y demás, Ok, me parece estamos perfecto. mencionando, ¿vale, Ricardo? Sí, les decía, así como hay argumentos de autoridad, un argumento de autoridad es cuando tú citas a una eminencia en un campo para hacer una observación. Por ejemplo, yo podría decir, voy a inventar el argumento, aclaro. El doctor en Derecho Villoro Toranzo nos dice que la ley se tiene que cumplir por tal y tal cosa. Estoy citando a Villoro Toranzo, que es un abogado que escribió este libro que tengo aquí, que es Introducción al Estudio del Derecho. Y uno podría decir, bueno, si estoy argumentando jurídicamente, puede que este argumento me ayude a validar mi punto. Sin embargo, también se puede cometer una falacia. ¿Qué es una falacia, Ricardo? La falacia es un fallo, por eso falacia, fallo, en el razonamiento. Recordemos que por lo general los argumentos son a través de premisas, de silogismos. ¿Qué es eso, Ricardo? De repente te pusiste ahí medio técnico. El silogismo más conocido de todos. Todo hombre es mortal. Premisa mayor. Premisa menor. Sócrates es mortal. Por tanto, Sócrates es un hombre. Esa es la conclusión. Muchas veces se le mete algún concepto de más a alguna premisa. Si yo digo, el café es rico, esa es una premisa mayor. Mis zapatos son cafés. Por tanto, mis zapatos son ricos. No es cierto, porque aquí, en lugar de continuar con otra premisa menor, puse otra premisa completamente distinta. Puse algo que no tiene que ver, que es el concepto café de... me van a disculpar la ignorancia, ¿es un fruto? Es una bebida, vamos a dejarlo así. Ese concepto de café en bebida lo transpuse al café, que es color. Y si digo mis zapatos son cafés, no tiene que ver con el primer concepto de el café es rico. Pero mi razonamiento, como ya les había dicho, como era premisa mayor, premisa menor y mi conclusión, traspala eso. Dice, los zapatos son cafés. Ahí podríamos tener un argumento que tendría cierta validez, pero no cierta verdad. Recordemos que no es lo mismo que sea válido a que sea verdad. Muy bien, voy a dar otro ejemplo. Dicen, el amor es ciego. Ricardo es ciego, por tanto Ricardo es amor. Estamos de acuerdo que ahí estoy combinando las premisas. Es un juego de palabras. Oye, Ricardo, pero ¿esto cómo funciona en la vida real o por qué les llaman falacias a veces a los discursos de los políticos? Porque a veces el fallo se hace de manera inconsciente. Un ejemplo muy sencillo. ¿De qué están hechas las nubes? De agua. ¿Cuál es el líquido vital para que haya vida? Agua. Por tanto, yo puedo decir que en Venus, donde hay nubes, hay agua. Y si hay agua, hay vida. Aquí estoy omitiendo algo que es que hay nubes que son de vapores, de gases tóxicos o de otras situaciones. Pero mucha gente en un principio pensó que en Venus había vida porque en Venus había nubes. Ya después vieron que eran nubes de vapores tóxicos. Pero a veces se comete ese fallo en el razonamiento. Hay algo que se llaman sesgos cognitivos. Muchas veces cuando yo ya traigo una idea arraigada, lo que voy a hacer es juntar información que solo refuerce mi idea, en vez de que la cuestione. Eso es un error para la gente que tiene estudios, para la gente que de repente hace una tesis, porque siempre es todo lo que apoya mi idea, todo lo que apoya mi idea, pero cuando surge algo que critica tu idea, no hay que desecharlo. Y así puedes cometer una falacia, un fallo en tu razonamiento. Espero que se haya entendido.
Muy bien, hay muchas falacias o muchos sofismas. Los sofismas son mentiras que se dicen para engañar, netamente. Son mentiras o son cuestiones retóricas para envolver al adversario o al público y que las crea. Está la falacia de autoridad también, o el sofisma de autoridad, perdón. El sofisma de autoridad radica en, pues lo dijo la jefa, así que debe ser cierto, para que mis subordinados o mis compañeros en el trabajo hagan lo que yo quiero. Ay, pues si lo dijo la jefa hay que hacerlo así. Está otro sofisma que es el del miedo, el que hace que la gente tenga miedo a perder su estado de confort. Lo vimos en el 2006 con la campaña que se hizo contra Andrés Manuel, que fue una campaña de miedo. López Obrador, un peligro para México, decía el eslogan, y pasaban a López Obrador dando un discurso, haciendo este ademán, y luego pasaban a Hitler haciendo este ademán, y la gente decía, Hitler malo, por ende, López Obrador malo. Digo, no voy a entrar en cuestiones políticas, si es buen o mal presidente, la realidad es que no lo hemos comprobado, bueno, la verdad es que sí, pero no voy a entrar en cuestiones políticas. En fin, sofisma de la autoridad, sofisma del miedo, sofisma atingencia, vamos a llamarle el sofisma del elefante. Hay un chiste que contamos a veces en la oratoria. Estaba Pepito en su clase, le deja a la maestra exponer al otro día, pues, sobre el elefante. Por favor, Pepito, estudia. Ya sabemos cómo es Pepito, no estudió. En la noche llegó de jugar fútbol con los amigos y se puso a cenar y su papá estaba viendo un documental. El documental hablaba de los mosquitos. Al otro día, a ver, Pepito, por favor, pasa a hablar de lo que es el elefante. Ah, el elefante es un animal grande, grande, muy grande, con una trompa larga, larga, larga. Esa trompa lo ocupa para ir a los ríos. Y en los ríos hay mosquitos. Y los mosquitos se les llama, por cierto, tiróptidos. Y los tiróptidos también, y empieza a hablar de los mosquitos en vez de hablar del elefante. ¿Cuántas veces hemos visto esto en los políticos? Oiga, ¿qué opina de tal cosa? Contesta 10 minutos, pero no es nada de lo que se le preguntó. Sofisma del elefante. Entonces, es bueno que los conozcamos, no para aplicarlos, sino para que nos podamos defender o por lo menos podamos contraargumentar de lo que nos están diciendo. Está el sofisma ad hominem, se le llama en contra del hombre o hacia el hombre, que cuando estamos debatiendo dos personas o más personas, en vez de atacar mi idea o mi argumento, es atacarme a mí como persona. A ver, muchachos, hay que hacer ejercicio y comer sanamente, porque un buen orador tiene que tener una buena condición de vida. Y alguien va a llegar por ahí a decirme, oye, Ricardo, pero tú estás bien gordo. O sea, aquí me está atacando a mí, no está atacando mi idea. No está diciendo, oye, ¿por qué se tiene que comer? O yo he visto oradores que pues se echan sus cervezas, yo he visto oradores que comen tacos diarios. No, aquí es directamente, tú estás gordo. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Muchas veces se ocupaba esto para discriminar a las mujeres. Pues ella es mujer, ¿qué va a saber de eso? O sea, no es atacar a la idea que propuso alguna mujer en su tiempo, es atacarla a ella por su género. Y se ocupaba muchísimo. Ad hominem, ad baculum, métodos, atingencia. Está otro que es el sofisma de... Perdón, es que me lo sé en latín y por eso los estoy recitando para ver si me acuerdo cuál me está faltando. Junto con el ad hominem está el sofisma del hombre de paja. Ahora no es atacar a la persona directamente, sino, como lo dice el nombre del sofisma, crear una imagen de lo que aparentemente es la persona con quien estoy debatiendo. Imagínense que yo soy pro vida, estoy en contra del aborto, y lo primero que me dice la persona con la que estoy debatiendo, claro, así son los católicos. Volvemos a lo mismo, no está atacando
mi argumento, sino está atacando a lo que él cree que son los católicos, y como yo soy católico, por ende, a mí me está atacando. Por eso se llama sofisma del hombre de paja, porque se va a quemar al hombre de paja. No sé si haya por aquí alguna duda, algún comentario acerca de los sofismas o de los tropos literarios, mi querida Fabi. No, en el chat no tenemos ninguno, pero quizás, bueno, Amintia o yo podemos preguntar aquí algo Lo que para quieran, hacerlo un poquito más dinámico. Por ejemplo, en este caso de los discursos o de los sofismas, como los estás nombrando, pueden ser utilizados de qué manera a lo largo del discurso, dependiendo de, como ya lo habías mencionado anteriormente, es dependiendo de hacia dónde va dirigido, o se pueden ocupar las veces que queramos. Perdón, es que me acordé, hace muchos años, les estoy hablando de 2011, perdón por sacar mi vida, sé que no es muy profesional, que yo empecé a tomar un curso de oratoria, hice exactamente la misma pregunta que tú estás haciendo. Y más adelante me dijo mi maestro de oratoria, en ese momento yo sentí como cuando el que no se debe nombrar le pregunta en la película de Harry Potter, ¿y se puede hacer más de un Horrocrux? Y la pregunta es, ¿para qué quieres más de un Horrocrux? La pregunta que me hizo a mí el maestro fue, ¿y para qué quieres saber si se puede meter más de una falacia? Te podría preguntar lo mismo, pero no. O sea, sí se puede, por supuesto que se puede. Tú puedes hacer un discurso de falacias, porque recordemos que las falacias, digo, falacias de sofismas, porque recordemos que los sofismas son algo retórico, algo que puedo tener yo en mi discurso, que aparentan ser argumentos, pero no lo son. Entonces, en vez de argumentar, yo puedo en mi discurso simplemente engañar. Claro que se puede, dependiendo de tu discurso y de a quién vaya dirigido. Está el sofisma de la ignorancia. Ese, por ejemplo, se ocupa mucho en los discursos, pueden ser políticos y pueden ser religiosos. Como tú no sabes algo, no puedes demostrar que esa cosa sea o no sea falsa. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿crees en Dios? Tú me dices, sí. ¿Tienes pruebas de que exista? No. Bueno, entonces no puedes demostrar que exista. Y tú me podrías contraargumentar, ¿tú tienes pruebas de que Dios no existe? No. Bueno, entonces tampoco puedes argumentar que Dios no existe. Todo esto se puede meter en un discurso. ¿Cómo? Vamos a hablar de un tema que es la pena de muerte. Yo creo en la extrema necesidad de la pena de muerte para endurecer en México los castigos y las medidas punitivas. Yo te podría decir que en 1927 algunos países vieron la reducción de la criminalidad en un 23%. Aquí estoy mintiendo deliberadamente, porque no estoy diciendo ni qué países, no estoy diciendo bajo qué estándares se midieron y por qué desapareció un 27% la criminalidad. Aquí estoy aprovechándome de tu ignorancia, pero como estoy nombrando países, porque estoy ocupando un lenguaje quizás más técnico, hablando de medidas punitivas, etcétera, etcétera, tú podrías decir, se ve que Ricardo sabe de lo que está hablando, vamos a creerle. Es aquí cuando estás ocupando tú los sofismas. Yo les hablaba de las preguntas retóricas hace 8 días. Les decía, ¿cuántas vidas se habrían salvado si en Alemania en 1921 se hubiera ejecutado la pena máxima a los traidores a la patria? Se hubiera tomado una vida y se hubieran salvado 6 millones de judíos. Ahí estoy ocupando un sofisma, porque nadie sabe qué hubiera pasado si Hitler hubiera muerto. El hubiera no existe, pero
como es muy impresionante ese ejemplo, la gente lo cree. ¿Qué otra forma puede ocupar un sofisma? Ya te lo decía yo, muchas veces, y esto lo dice Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, cuando el Estado no tiene un enemigo externo, tiene que crearse uno. Y en los discursos, si vemos los discursos de Hitler o de Joseph Goebbels, ¿quién era el culpable de todos los males de Alemania? La plutocracia, es decir, los ricos, los judíos, que por lo general eran los ricos, según ellos. También había judíos pobres, pero eso no se mencionaba, ¿no? Entonces, ahí estás ocupando un sofisma que es el del odio. El judío es el que está encargado de desgraciar al pueblo alemán. ¿Por qué? Porque viene y se mezcla a su raza, que es inferior a la nuestra, y contamina la sangre pura. Aquí hay un discurso muy interesante. En ciertas sociedades ocultistas se manejan muchas metáforas que los alemanes las tomaron después para criticar a los judíos. Ellos hablaban que la raza aria era la raza superior. Ciertas sociedades ocultistas decían eso, pero las sociedades ocultas se referían a una raza pura, no en el sentido de la piel blanca, se referían a un alma pura, pero los alemanes lo tomaron de otra forma. Bueno, no los alemanes, los nazis. Tergiversaron, por ejemplo, lo que decía Nietzsche del superhombre. Él hablaba de un hombre con voluntad de acero. Bueno, ellos lo tomaron como un hombre superior en todo aspecto, ¿no? Superior a otro, y como era superior podría hacer con los demás lo que quisiera. Ahí se está ocupando muchos sofismas, porque ocupas lo que dijo Nietzsche para hacer tu doctrina verdad, o aparentemente verdad, lo que tú estás diciendo sobre la pureza racial de un Estado. Digo, esos son los ejemplos más claros de los sofismas en un discurso. Si gustan, dentro de 8 días vamos a ver, les dejo como tarea a todos, verifiquen por favor, porque igual y estoy dando algún nombre de sofisma mal, pero vean los sofismas, vean los tropos literarios, y dentro de 8 días vamos a analizar 5 videos para que veamos qué tropos literarios se usan o qué falacias se cometen o sofismas incurre el orador. Hay otro sofisma que es el de la misericordia, que es netamente causar lástima. Yo lo he visto y supongo que todos ustedes, que de repente llega alguien y dice, es que yo soy una persona discapacitada, tenme dinero. Ahí está apelando a que tiene discapacidad para pedirte dinero, para generarte lástima. Digo, vuelvo a lo mismo, ¿cuántas personas que tenemos una discapacidad? Bueno, uno llegó hasta ser diputado, ¿no? Hay gente que es conferencista, hay gente que es trabajador en otras cosas, hay gente con discapacidad mental que está trabajando en panaderías, que está trabajando en artesanías, incluso ya ha habido gente con discapacidad mental que se ha graduado de una carrera. Pero esta persona agarra y dice, no, pues yo soy, no sé, soy ciego, por favor, en el metro lo vemos muy seguido. Ahí está una falacia, o un sofisma, perdón, un sofisma, lo siento. Tú me preguntas, mi querida Fabi, ¿cómo lo puedes aplicar esto a un discurso, Ricardo? Te la digo de la siguiente manera. Yo me paro delante del auditorio. Mis queridas amigas y amigos, fíjense que yo venía en el metro y de repente sentí que alguien me estaba agarrando el pie. Volteé hacia abajo y era un niño de escasos 4 o 5 años, no tendrá más, que se estaba arrastrando en el vagón con un trapo sucio y me estaba tratando de sacar brillo a los zapatos. Digo, con ese trapo ya no me podía sacar ni brillo, de hecho creo que me los dejó peor. Y me dijo, señor, ¿me da una moneda, por favor?
me sentí terrible. Y atiné a sacar, no supe en ese momento qué estaba haciendo, y saqué el único billete que tenía en mi cartera y se lo di. Quisiera que el día de hoy pudiéramos todos nosotros apoyar a ese tipo de niños. Y les pido por favor que donen a mi cuenta para que yo personalmente vaya y haga que esos niños ya no tengan que estar ahí. Y con tu ayuda puedo hacer que ese niño ya no esté pidiendo en el metro. Tú no sabes si yo tengo un carro último modelo y ni siquiera agarré el metro. Yo lo que hice fue contarte una historia muy triste de un niño. Y cuento esta historia porque es una historia, entre comillas, real. A mí me pasó. Pero yo, Ricardo González, soy una mala persona y no le di dinero a ese niño. Y el niño agarró y con su mano así me dio la espinilla. Y me dieron ganas de darle una patada al niño, pero no lo hice porque soy consciente. Eso no lo cuento en mi historia. Pero como muchos de nosotros hemos visto, hemos vivido eso, nos genera empatía. Ahí está un sofisma de la misericordia aplicada a un discurso. Porque vuelvo a lo mismo, yo te ahorré en mi historia triste decirte, sí, el niño me pegó, yo le quise dar una patada, pero pues no lo hice. Que puede ser hasta chistoso o chocante si tú quieres. ¿Para qué? Pues para que me depositen a mi cuenta y me den varo, que no sabes si realmente se lo voy a dar a ese niño o me lo voy a ir a gastar en cervezas, que es muy probable lo segundo. Ahí está un sofisma aplicado a un discurso. Recordemos, y ojo, cuando hablábamos del ethos, del pathos y del logos, que la principal forma de generar empatía con las personas es contar historias. Eso es lo que hace un gran orador. Volvemos a lo que les decía al final de la clase hace 8 días. Nadie deja de fumar porque yo les muestro una estadística. El 90% de los fumadores contrae cáncer. No sé cuánto, solo estoy exagerando, pero nadie deja de fumar por eso. Cuando tu familiar le da cáncer, ahí sí dices, ups, mejor dejo de fumar. O cuando a ti te da cáncer, ay, mejor dejo de fumar. En este caso, muchas veces, si yo te ocupo una cifra, es que el Latinobarómetro nos dice que en México un 56.2% de millones de personas, perdón, 52.2 millones de personas, lo siento, no sé por qué lo expresé mal, viven en pobreza. O sea, esa cifra es una cifra exacta, la saqué del Latinobarómetro. Pero ahí se queda, se pierde incluso. Si yo les pregunto la siguiente clase, ¿cuántos millones de pobres hay según el Latinobarómetro? Muchos de ustedes no se van a acordar. Sin embargo, si yo agarro y te cuento, fíjate que mi vecina es una señora de 70 años que casi no puede caminar. Y digo que es mi vecina no porque vive en el departamento de al lado, sino porque la señora Rosita, como la conocemos, se queda en la banqueta de acá afuera. Y está con sus cosas y se dedica ella a pepenar todavía o medio a barrer las banquetas. Y es algo que de repente me saca de onda. ¿Y sabes qué me saca más de onda? Que así como la señora Rosita, hay 52.2 millones de personas en pobreza en nuestro país. Aquí yo ya te generé una imagen mental, ya te conté una historia, y ahora sí el número pega más. ¿Cómo vamos, muchachas? ¿Estoy bien o ya estoy sobre tiempo, verdad? Pero no sé si tengan aquí una duda o algún comentario. No, pues, bueno, la pregunta que te hice hace ratito era un poco dirigida porque regularmente cuando aprendemos como estas cosas nuevas o queremos hacer como más rimbombante, nuestro súper bonito, solemos exagerar con las cosas, ¿no? Entonces, entre más aprendemos estas cuestiones, igual y más le queremos estar metiendo. Por eso era
la pregunta de que si podía haber más de uno. Pero no, hasta el momento pues no, digo también un poquito considerando la fecha, pues sí vamos a tener menos audiencia, pero pues esto se queda grabado. Igual si la siguiente vez alguien tiene preguntas y demás, pues también podrían retomarlas para que no se queden como al aire. Por último, se me fue, y ahorita qué bueno que dijiste la parte de la exageración. Hay un recurso literario que es la hipérbole. La exageración, pues. Y muchas veces se cae en un sofisma cuando llega un diputado y te dice, es que en México hay cientos de miles de millones de pobres. Cientos de miles de millones de pobres. En México solo hay 120 millones de personas. Esa exageración no tiene un sentido, pero impacta a veces. Tú me preguntas, ¿se pueden utilizar tropos literarios en el discurso para embellecerlo? Yo creo que es lo idóneo. Se tiene que ocupar argumentos, que ya vimos hace 8 días lo que era un argumento, en vez de falacias. Porque la falacia o el sofisma son muy fáciles de desmentir. Antes, quizás, que no existían las redes sociales, que no existían los celulares, era muy fácil que Ricardo dijera una barbaridad y todo el mundo la creyera, pasara 1 o 2 meses, se les olvidara, o que el mismo Ricardo, no, tú me malinterpretaste, lo que yo quise decir fue esto y no lo que tú oíste, ¿no? Ahora, gracias a estos aparatos del diablo que son los teléfonos o las cámaras o lo que tú quieras, si tú dices algo, inmediatamente alguien ya te lo está sacando a los 5 minutos. Por eso insisto, las falacias son errores, fallos en el razonamiento, no tendrían por qué pasar. Y los sofismas son estos argumentos retóricos con el fin de envolver a las personas. ¿Se pueden utilizar? Claro. ¿Se deberían de utilizar? No, porque pierdes tu credibilidad automáticamente. Pues muchas gracias a las dos por estar el día de hoy. Digo, es un día festivo, de mis festividades favoritas. Entiendo perfectamente que la gente ahorita esté pues echándose su pancito de muerto, su chocolatito. Espero que les haya servido a la audiencia que estuvo. Si alguien lo ve, excelente. Si no, nos vemos dentro de 8 días. Digo, el viernes, perdón, no sé por qué siempre digo dentro de 8 días. Nos vemos el día viernes para ver unos videos, para ver discursos y para analizarlos de manera rápida y que ustedes vean cómo se puede ocupar los tropos literarios, las falacias, los sofismas y cómo hacen o cuál es el estilo de cada uno de los mejores oradores de la historia. Pues sin más por el momento, les agradezco mucho y que pasen muy bonita noche a todos. Pues a nombre del equipo interdisciplinario de Venustiano Carranza, les damos las gracias. Gracias a Mintia por acompañarnos esta noche. Ricardo, nos vemos el siguiente viernes. Buenas noches a todos.